solo su sombra, su ego en estado potencial, toma cuerpos. Más puro, más bello es el elemental vegetal. Este se reproduce como los dioses. Entre ellos existe el matrimonio perfecto. También hallamos el matrimonio perfecto entre los elementales minerales. Ellos se aman y se reproducen, ellos tienen sus hijos, ellos tienen su idioma y sus costumbres, ellos no gastan el licor seminal, están completos, reúnen más perfecciones que los elementales animales, porque a diferencia de estos últimos ellos no gastan jamás su licor seminal. En el Edén viven dichosos los elementales. Todo aquel que sigue la senda del matrimonio perfecto entra de hecho en el Edén. Quien ha logrado el desarrollo completo del fuego sagrado entra de hecho en el Edén. El desarrollo completo del Kundalini nos permite visitar el Edén con el cuerpo etérico. El Edén es el plano etérico. Una región de color azul intenso donde reina la felicidad. En el Edén viven aquellos que aprendieron a amar. Los dioses del tótem. Los dioses existen y el cristianismo los venera con el nombre de ángeles, arcángeles, serafines, virtudes, tronos, etc., etc. Los cerdos ignorantes del materialismo creen que el hombre, por temor, creó a los dioses del fuego, del aire, de las aguas, de la tierra. Ese concepto de los ignorantes ilustrados del materialismo es totalmente falso. Pronto aparecerá una lente especial con la cual se podrá ver el aura, el cuerpo astral, el mundo astral, los egos desencarnados y a los dioses del astral. Entonces todas las afirmaciones estúpidas de los ignorantes ilustrados caerán hechas polvo. El ser humano volverá a adorar y reverenciar a los dioses inefables. Estos existen desde antes que apareciera el mundo. Elementales. Paracelso dice que necesitamos enganchar los elementales de la naturaleza al carro de la ciencia para volar por los aires, cabalgando sobre el águila, caminar sobre las aguas, transportarnos a los sitios más lejanos de la Tierra en pocos instantes. Existen elementales que nos ayudan en los viajes astrales. Recordemos al elemental de aquel árbol conocido como borrachero, corneta de ángel, flor de noche, en distintos países. Dicho elemental puede sacar al ser humano en cuerpo astral. Basta que el estudiante gnóstico tenga siempre un árbol de estos en su casa. Es necesario ganarse el cariño del elemental del árbol. Por las noches, el estudiante gnóstico se concentrará en el elemental del árbol, vocalizará la sílaba Kam muchas veces y luego se adormecerá rogando al elemental del árbol que lo saque del cuerpo físico y lo lleve en cuerpo astral a cualquier remoto lugar del mundo, del cosmos infinito. Es seguro que el elemental vegetal ayudará a todos aquellos que de verdad sepan pedir con fe y amor. Este árbol es conocido como floripondio en el Perú, y gantón en Bolívar, Colombia. Muchas personas triunfan con estas prácticas inmediatamente porque son hipersensibles, en cambio hay personas que no son hipersensibles. Dichas personas necesitan practicar muchísimo para lograr la victoria. Capítulo 27. Falismo sagrado. Toda religión tiene origen sexual. En África y Asia es corriente la adoración al Lingam Yoni, y Pudenda. El budismo secreto es sexual. En budismo se enseña prácticamente la magia sexual. Buda enseñó magia sexual en secreto. Existen muchas divinidades fálicas. Shiva, Agni, Shakti en la India, son divinidades fálicas. Legba en África, Venus, Baco, Priapo y Dionisio en Grecia y Roma, fueron divinidades fálicas. Los judíos tenían dioses fálicos y bosques sagrados consagrados al culto sexual. A veces los sacerdotes de los cultos fálicos se dejaron caer miserablemente y cayeron en el desenfreno de las orgías bacanales. Heródoto refiere, todas las mujeres de Babilonia tenían que prostituirse con los sacerdotes en los templos de Milita. Mientras que en Grecia y Roma, en los templos de Veste, Venus Afrodita, Isis, etc., las sacerdotisas ejercían su santo sacerdocio sexual,
En Capadocia, Antioquía, Pamplos, Chipre y Bailos, las sacerdotisas celebraban grandes procesiones portando, con infinita veneración y mística exaltación, un gran falo, cual dios o cuerpo generatriz de la vida y de la simiente. La Biblia tiene también muchas alusiones al culto fálico. El juramento, desde la época del patriarca Abraham, lo hacían los judíos apoyando la mano bajo el muslo, o sea sobre el miembro sagrado. La fiesta de los tabernáculos era una orgía semejante a las famosas Saturnales de los romanos. El rito de la circuncisión es fálico totalmente. La historia de todas las religiones está llena de símbolos y amuletos fálicos, tales como el mispe hebreo, el poste de mayo cristiano, etc. En tiempos antiguos se veneró profundamente piedras sagradas de formas fálicas, a veces semejantes al miembro viril, otras veces semejantes a la vulva, piedras de pedernal y de sílice, que se tenían por sagradas, por cuanto con ellas producían el fuego, ocultamente desarrollado en la médula espinal de los sacerdotes paganos, como divino privilegio. En el cristianismo encontramos mucho falismo. La circuncisión de Jesús, la fiesta de los Reyes Magos, el Corpus Christi, etc., son fiestas fálicas heredadas de las santas religiones paganas. La paloma, símbolo del Espíritu Santo y de la voluptuosa Venus Afrodita, se la representa siempre como instrumento fálico que utilizó el Espíritu Santo para fecundar a la Virgen María. La misma palabra sacrosanto proviene de sacro, y por lo tanto es de origen fálico. El culto fálico es terriblemente divino. El culto fálico es tremendamente científico y profundamente filosófico. Ya viene la era acuaria y entonces los mismos laboratorios descubrirán los principios energéticos y místicos del falo y del útero. Las glándulas sexuales están gobernadas por Urano y encierran terribles fuerzas que la ciencia del laboratorio descubrirá en la nueva era. Entonces se reconocerá públicamente el valor científico de los cultos fálicos antiguos. Dentro de la semilla existe todo el potencial de la vida universal. La ciencia materialista actual no sabe sino criticar burlonamente lo que no conoce. En los patios empedrados de los templos aztecas, hombres y mujeres se unían sexualmente para despertar el Kundalini. Allí, las parejas permanecían meses y años enteros amándose y acariciándose y practicando magia sexual sin derramar el semen. Aquellos que llegaren a derramar el semen eran condenados a pena de muerte. Se les cortaba la cabeza con un hacha. Así pagaban el sacrilegio. En los misterios de Ilusis, el baile al desnudo y la magia sexual eran la base misma de los misterios. El falismo es la base de la realización a fondo. Todas las principales herramientas de la masonería sirven para trabajar con la piedra. Cada maestro masón debe cincelar bien su piedra filosofal. Esta piedra es el sexo. Debemos edificar el templo del Eterno sobre la piedra viva. Sexo y serpiente. Cierto iniciado, cuyo nombre no menciono, dice textualmente lo siguiente: con el dominio completo de la fuerza de la serpiente se puede lograr cualquier cosa. Uno puede mover montañas o caminar sobre el agua, o volar, o ser enterrado en la tierra en una cámara sellada de la cual puede emerger en cualquier tiempo determinado. Los viejos sacerdotes sabían que bajo ciertas condiciones el aura puede verse, sabían que el Kundalini puede despertarse por el sexo. La fuerza del Kundalini arrollada abajo es una fuerza terrible, se parece al resorte de un reloj por la forma en que se arrolla. Como el resorte del reloj que salta de pronto desenrollándose puede hacer daño a los que cometen el crimen de derramar el semen. Esta fuerza particular se localiza en la base de la espina dorsal, parte de ella en la actualidad dentro de los órganos generativos. Los orientales reconocen esto. Ciertos hindúes utilizan el sexo en sus ceremonias religiosas. Ellos usan una forma diferente de manifestación del sexo, la magia sexual, y una posición diferente del sexo para lograr resultados específicos, y los han alcanzado. Los antiguos, siglos y siglos atrás, reverenciaban el sexo. Ellos llegaron al culto fálico. En los templos había ciertas ceremonias que incitaban al Kundalini,
lo que proporcionaba clarividencia, telepatía y muchos otros poderes esotéricos. El sexo, usado con propiedad y en cierta forma en el amor, puede alcanzar algunas vibraciones. Puede causar lo que los orientales llaman la apertura de la flor de loto, y abarcar el mundo de los espíritus. Puede promover el surgimiento del Kundalini y el despertar de ciertos centros. Pero jamás deberá abusarse del sexo y del Kundalini. Cada uno debe complementar y ayudar al otro. Aquellas religiones que dicen que no debiera haber sexo entre esposo y la mujer están trágicamente equivocadas. Estas religiones, que dicen que no se deben tener experiencias sexuales, tratan de sofocar la evolución individual y la evolución de la raza. Veamos un ejemplo. En magnetismo se obtiene un poder magnético colocando las moléculas de la sustancia, dirigidas a un punto determinado. Es decir, que normalmente en un pedazo de hierro, todas las moléculas se encuentran en cualquier dirección como una multitud indisciplinada. Pueden juntarse al acaso, pero cuando se aplica una cierta fuerza, en el caso del hierro una fuerza imantada, todas las moléculas miran en una dirección y así se obtiene el poder magnético sin el cual no habría radio o electricidad, sin el cual no tendríamos vías o transportes carriles, o incluso transporte aéreo. Cuando en el ser humano despierta el Kundalini, cuando la serpiente de fuego comienza a vivir, las moléculas del cuerpo se dirigen todas en una sola dirección, porque cuando la fuerza del Kundalini se despierta ha logrado este efecto. Entonces el cuerpo humano comienza a vibrar de salud, se hace poderoso en el conocimiento, puede verlo todo. Hay varios métodos, posiciones tántricas, de despertar el Kundalini por completo. En el Kama Kalpa están todas esas posiciones sexuales. Pero esto no debe hacerse más que con aquellos verdaderamente capacitados para ello, a causa del inmenso poder y el dominio que este despertar proporciona sobre los demás, y porque puede abusarse del poder y utilizarlo para el mal. Pero el Kundalini puede despertar en parte, y totalmente, y puede vivificar por el amor ciertos centros entre un matrimonio. Con el verdadero éxtasis íntimo las moléculas del cuerpo se dirigen en tal modo que muchas de ellas miran en una sola dirección, por eso esta gente desarrolla gran poder dinámico. Cuando se cambie toda la falsa modestia y todas las falsas enseñanzas sobre el sexo, el hombre llegará una vez más a su verdadero ser, una vez más podrá el hombre retomar su lugar como viajero astral. El culto fálico es tan antiguo como el mundo. El sexo debe ayudar al Kundalini y el Kundalini debe ayudar al sexo. No se debe abusar del sexo ni del Kundalini. Solo se debe practicar magia sexual una vez diaria. El hombre y la mujer no son simplemente una masa de protoplasma, de carne pegada a un armazón de huesos. El hombre es, o puede ser, algo más que eso. Aquí sobre la tierra somos simples muñecos de nuestro espíritu, este espíritu que reside temporalmente en lo astral y que junta experiencia a través de su cuerpo de carne que es el muñeco, el instrumento del astral. Los fisiólogos y otros han analizado el cuerpo del hombre y lo han reducido todo a una masa de carne y huesos. Pueden discutir sobre este o aquel hueso, sobre los diferentes órganos, pero estas son todas cosas materiales. No han descubierto, ni tratado de descubrir las cosas más secretas, las cosas intangibles, las cosas que los indios, los chinos y los tibetanos conocían desde hace siglos y siglos antes de la cristiandad. La espina dorsal es en verdad, de una estructura importantísima. Contiene la médula espinal, sin la cual queda uno paralizado, sin la cual es inútil como ser humano. Pero la espina dorsal es más importante que todo eso. Exactamente en el centro del nervio espinal, la médula espinal es un conducto que se extiende a otras dimensiones, cuarta, quinta, sexta dimensiones etc., es un conducto sobre el cual la fuerza conocida como Kundalini puede viajar cuando se despierta. En la base de la espina dorsal está lo que los orientales llaman la serpiente de fuego. Es el asiento de la vida misma. En el occidente común esa gran fuerza se halla inactiva, adormecida, casi paralizada por el desuso. En la actualidad es como una serpiente arrollada en su cintura,
una serpiente de inmenso poder, pero por diversas razones, es decir,